Muy buenos días, vamos a comenzar en esta mañana un nuevo estudio de un nuevo profeta menor, conocido como profeta menor, Sofonías, un nuevo profeta que estamos estudiando, cuyo libro, que lleva su nombre, en solamente 3 capítulos, nos presenta un libro emocionante. Si lo han leído o han visto el resumen, muy similar a los de otros profetas. Sin embargo, este libro está caracterizado por imágenes del juicio sobre Judá, sobre Jerusalén y sobre el mundo. Muchas de las imágenes que podemos ver aquí en Sofonías son como imágenes apocalípticas que utiliza el mismo escritor para describir lo que él tenía como claro en su mensaje, que era el día del Señor. Por eso a Sofonías lo conocemos como el profeta del día del Señor. ¿Qué significa esto? Un poquito más adelante vamos a ver por qué o para qué o cómo realmente es y debe ser tomado en cuenta lo que nosotros conocemos como el día del Señor. Pero vamos a conocer un poco de Sofonías, este personaje que nosotros estamos por estudiar. Sofonías, cuyo nombre significa el Señor oculta o protege, eso significa su nombre. Sofonías va a profetizar acerca del juicio, va a profetizar acerca de una guerra, va a profetizar acerca de que el pueblo va a ser sometido. Sin embargo, no va a decir cuál es ese ejército que viene en contra de ellos, pero como es contemporáneo del profeta Jeremías, sabemos que Sofonías está hablando del ejército de Babilonia que va a venir a tomar cautivo al pueblo de Israel, o lo que queda del pueblo, que en este caso sería el reino del sur. Es interesante la vida de Sofonías porque es el único profeta que tiene una descendencia real. Y en Sofonías capítulo 1, versículo 1, podemos ver allí 4 generaciones de Sofonías. Es el único profeta que le podemos seguir 4 generaciones o 4 ascendencias, terminando en Sofonías capítulo 1, versículo 1, con el nombre de un rey, que ya hemos mencionado aquí, que es el rey Ezequías. Y me llama mucho la atención esto, porque como hemos estado estudiando profetas menores, hemos visto el caso de uno de los profetas que era, ¿qué? Pastor de ovejas. ¿Se acuerda cuál era? ¿Cuál era el profeta que era pastor de oveja? ¿No? ¿No se acuerdan? Amós era pastor de oveja. Y ahora nos topamos con Sofonías, que él era un oligarca, un descendiente de un rey, o sea, con sangre azul. Y esto es lo que quiero que veamos, y me llama mucho la atención, y podemos decir cómo es, en este caso, el tema del humor de Dios, si lo queremos, o el sentido del humor de Dios, porque así como utiliza un pastor, cuyo oficio sabemos que no era muy bien visto, era lo más bajo que existía para trabajar, era como tu primera chamba, ¿verdad? Ahora vemos a un descendiente real trayendo el mensaje de Dios. Es decir, no importa tu característica externa, no importa tu ascendencia o descendencia, lo que importa es tu corazón. Y Dios va a utilizar un pastor y va a utilizar un aspirante al trono, un descendiente real o con sangre real para dar su mensaje. Decíamos, él le escribe al reino de Judá durante el reinado de Josías, y esto es importante tenerlo en cuenta porque Josías fue conocido como un buen rey, o al menos sus inicios fue un buen rey. Empezó a reinar cuando él tenía 8 años. Interesante la historia, le podemos encontrar ahí en el libro de Reyes. Él llega al trono, y en el momento que él llega al trono, comienza a hacer una serie de cambios, las cuales los lleva a encontrarse con la ley. Y cuando Josías se encuentra con la ley, hace leer la ley ante el pueblo, empieza a haber cambios significativos en la vida del pueblo, un pueblo que venía reorganizándose, y de repente habían perdido habían perdido la perspectiva correcta, por así llamarlo, y como todo pueblo, o característica que ya conocemos por Israel, se habían ido tras los ídolos. Entonces ya existía un politeísmo, tenían un montón de dioses, adoraban un montón de dioses. Entonces cuando Josías se encuentra con la ley, la hace leer, y aparentemente aquí en este momento es donde se presenta Sofonías al principio del reinado de Josías. Empieza a haber orden. Lo primero que hace es sacar todas las imágenes, todos los altares a otros dioses, y empieza a haber un cierto esplendor dentro del reino. Y este rey niño, porque eso era 8 o 9 años cuando comienza a hacer estos cambios, empieza a transformarse en un rey exitoso. No porque él tomaba
grandes decisiones en cuanto a economía, en cuanto a relaciones, sino porque puso en su lugar al pueblo en la adoración correcta. Y este es el mensaje que Sofonías estaba dictándole al pueblo y al rey. Pero como todo, con poder, Sofonías en un momento perdió piso, Josías perdió piso, Sofonías lo vio, le advirtió, y de eso se trata el mensaje del libro de Sofonías, porque el tema principal del libro es: el día del Señor se acerca, el día del Señor se acerca. Y claramente cuando hablamos del día del Señor hablamos de juicio, hablamos de orden, hablamos de que Dios va a llamar a poner todo a orden y le va a dar a cada quien lo que cada quien merece. Ese es el día del Señor. Cuando hablamos de versículos claves, tengo dos versículos claves allí en Sofonías. Primero es el versículo 18 del capítulo 1, que dice: ni tu oro ni tu plata podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Había un problema con el pueblo, había empezado a haber cierta tranquilidad porque se había acomodado la cuestión económica y demás, pero había personas que habían abusado de esa situación. Entonces todos los problemas se resolvían en la mesa chica, como decimos, ¿no? Todos los problemas se resolvían soltando dinero. Recuerden, los profetas que vimos anteriormente hablaban de la seguridad social, ¿no? De cómo se buscaba la igualdad, de cómo se quejaba el pueblo porque había ciertas diferencias económicas, sobre todo, que marcaban, y que eso marcaba el rumbo en cuanto a la desigualdad y en cuanto a los problemas que había entre las mismas personas. Incluso algunos habían llegado a ser esclavos del mismo pueblo. Entonces Sofonías es contundente y claro, dice: ni todo el oro, ni toda la plata que tengas, ni todo lo que pongas sobre la mesa te podrá salvar de la ira de Jehová. Y suena duro, porque es difícil concebir a un Dios que es amor, que también es ira, pero lo mencionamos la semana pasada. Eso es Dios. Y cuando Dios es amor, es 100% amor, pero cuando es justicia, es 100% justicia. Y cuando es ira, es 100% ira. Y el segundo versículo clave lo encontramos en el versículo 3 del capítulo 2. Y el consejo de Sofonías ante esta situación es: buscad a Jehová. ¿Quién es? Todos los humildes de la tierra. Fíjate qué interesante. Primero dice: ni todo el oro ni la plata te va a poder salvar de la ira de Jehová, sino que la condición que debes tener para encontrarte con Jehová, para buscar a Jehová, es ¿qué? No está hablando de una humildad que viene del corazón. Porque fíjate, continúa diciendo: los que pusiste por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardado en el día de ¿qué? ¿Dios se enoja? Se enoja. Y con razón se enoja. Se enoja. Y Él ha mostrado su ira y todavía queda por mostrar su ira al final de los tiempos. Gran parte de las bendiciones finales que aparecen allí en Sofonías tienen que ver con Sión y tienen que ver con la referencia profética que aparece en Sofonías capítulo 3. Versículos 15 al 20 son los últimos versículos. Se centra en este lugar geográfico, Sofonías, y si bien Sofonías, a diferencia de los otros profetas, no va a mostrar explícitamente, como veíamos por ejemplo la semana pasada en Miqueas, aquel que iba a nacer en la ciudad de Belén, el cual iba a reclamar el trono, claramente haciendo referencia a Jesucristo. En los últimos versículos va a hablar acerca de la necesidad del pueblo de un redentor, de alguien que realmente ponga su vida por otros. Si bien no lo menciona abiertamente, sabemos de quién está hablando. Y la referencia profética habla acerca del sacrificio de Cristo y algo que se va a cumplir. Así como todas las naciones van a reconocer a Jesucristo como el enviado del Señor para salvar a la humanidad, Israel en un momento va a reconocer, sí, así como suena, Israel va a reconocer a Jesús como aquel camino para llegar al Padre, para llegar a Dios. Y van a reconocer a Dios como un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así termina el libro de Sofonías. Hay promesa de paz y seguridad, no solamente para todas las naciones, sino en especial para el pueblo de Israel. Que si hoy vamos y vemos, no hay paz, no hay seguridad en aquel lugar. Sin embargo, un día va a haber manifestación de paz para aquel pueblo. Ahora, cuando hablamos de juicio y cuando
tratamos de imaginar un poco estas imágenes apocalípticas que se cumplieron cuando llegó Babilonia, pero todavía las que se van o se están por cumplir en el día de la manifestación del día del Señor. Tenemos que entender que Dios no va a juzgar porque sí. Dios no va a juzgar porque me harté, ya no me hacen caso, entonces se va. No, Él pone advertencias y Él marca la pauta. Y para entender que hay un juicio, nosotros debemos entender claramente que ese juicio está basado sobre algo. Y Dios puso esa pauta sobre su santidad. Por lo tanto, cada uno de nosotros debe entender cuál es el fundamento de la santidad, el fundamento por el cual Dios va a juzgar. Porque no va a aparecer a decir, bueno, ¿saben qué? Ahora juzgo y ya. Y el que no entendió, no entendió. No, Dios habla acerca de la santidad. Él se presenta como un Dios santo, santo, santo. ¿Qué quiere decir? Que si Él está hablando en contra del pecado, nosotros tenemos que prestar atención, y eso es lo que está diciendo Sofonías. El problema no está en lo que hacen solamente, sino en lo que dejaron de hacer. Y eso es, dejaron a Dios de lado, ocuparon su lugar con otros dioses, juguetearon y coquetearon de tal forma con el pecado que la ira de Dios santo, 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 se encendió. Y el juicio va a llegar. Y es interesante porque Josías había encontrado la ley, dijimos, comenzó a hacer reformas de fondo. Sin embargo, como esto tomó un tiempo prolongado, las personas empezaron a acostumbrarse y a vivir una vida religiosa. Y sabemos qué pasa cuando nosotros olvidamos la intensidad de nuestras vidas y nos volvemos religiosos. Incluso siendo religiosos sacamos a Dios de la ecuación. Y parece que nosotros tenemos el control de nuestra propia vida espiritual y nuestra religiosidad. Porque tomamos ya ni siquiera hábitos, sino que tomamos cuestiones vanas y llegamos en repetición y hacemos cosas por costumbre, ya no porque lo sentimos. Y esto es lo que Sofonías va a hacer con el pueblo, va a confrontar la fe práctica del pueblo y le va a decir, y completamos en nuestras hojas, que tanto la fe como las prácticas que debemos tener como pueblo santo que somos de Dios, siempre van de la mano. Es decir, en otras palabras, en el Nuevo Testamento dice, muéstrame tu fe y yo te mostraré la mía a través de ¿qué? De las obras. No pueden estar separadas la fe y mi vida. No puedo decir tengo fe en Dios y vivir como yo quiero, sino que dice la palabra de Dios que Dios mostró las obras y nos dejó el camino para que nosotros andemos en ellas. Y de eso se trata la santidad de Dios. Tiene que ver con que podemos decir, bueno, es que yo nunca voy a ser santo como Dios. Ante Dios, por medio de Cristo, nosotros somos santos. ¿Qué es ser santo? Es apartados del pecado y apartados con un propósito para Dios. Claro, pecamos todos los días, manchamos nuestra santidad, ¿sí? Generamos esa barrera que divide nuestra comunión con Dios. Por eso es nuestra responsabilidad. Y Sofonías está diciendo al pueblo, es su responsabilidad procurar la santidad. Buscar agradar a un Dios a través de la forma de su vida. Y eso es lo que Sofonías le dice a ellos, nos dice a nosotros. Eso le llamamos santificación. El proceso en el caminar en este mundo, siendo cada día más parecido a Cristo, siguiendo sus pisadas, no dejar de lado sus instrucciones, no dejar de congregarnos, no dejar de leer la palabra de Dios. Eso nos hace bien. Eso nos hace bien. Sabemos que la vida cristiana, cuando Cristo llega a nuestras vidas, no es color de rosa, ¿sí? Sino que ahora tenemos los ojos abiertos y sabemos claramente identificar entre lo bueno, lo correcto y lo malo. Y sabemos que somos llamados a hacer lo correcto. Entonces es nuestro esfuerzo diario por parecernos cada vez más a Cristo y vivir cada día más lejos de Cristo. Más lejos, perdón, del pecado. Eso es, vivir cada día más lejos del pecado. Esa es la realidad a la cual fuimos llamados. Y Sofonías le dice, ¿sabes en qué está basada el juicio de Dios? En su santidad. De ahí para arriba todo, para abajo nada. No hay excusa, dice Sofonías. Y de ahí Sofonías desprende este concepto que lo va a repetir una y otra vez, que es el día del Señor. El día del Señor. Ahora, existen algunos puntos importantes que nosotros debemos resaltar del día del Señor. En particular, 3 puntos que yo elegí para compartir con ustedes. El primero de ellos es que el día del Señor es seguro y digno de ser temido. No lo podemos dejar pasar de largo. No lo podemos dejar decir, pues no va a pasar, no, a mí no me va a tocar vivirlo. No, es seguro, va a ocurrir. Dios tiene una paciencia, un límite. Y su ira en cualquier momento se despierta. Y debemos tener cuidado.
Sofonías se lo advierte. Por más poderosos que ustedes sean, le dice el pueblo, sus soldados se van a ver como niños llorones. Así les dice. Así que teman al día de Jehová. Segundo, es que el juicio de Dios es comprensivo. ¿Qué significa esto? Que en el sentido de que nadie escapa a la justicia divina. Dios no olvida. Dios no olvida. Sobre todo cuando se trata del pecado, y sobre todo del pecado no confesado. Y la ira y el juicio de Dios nos alcanza. Tanto es así que vamos a ver allí en el capítulo 1 y 2, sobre todo al final del 1 y el 2, cómo Dios se toma un tiempo específico para hacer un recorrido geográfico y marcar ciudades, pueblos, lugares que realmente fueron en contra de Dios. Por ejemplo, va a mencionar a Edom, va a mencionar a los moabitas, va a mencionar a Nínive y va a decir, el juicio de Dios va a caer sobre ellos. Va a caer sobre ellos. Y debemos entender que así como el juicio de Dios comienza, y es curioso porque lo pueden ver allí en el capítulo 1, versículo 9, el juicio va a empezar en el templo, desde el templo, las autoridades, y va a llegar hasta las capitales contrarias. Y es interesante porque nada deja librado Dios, no hay ninguna responsabilidad, ¿sí? Ninguna responsabilidad que no se tenga que cumplir, ni nada malo que hayamos hecho o se haya hecho que no tenga su castigo. Y tercero, el juicio de Dios es provisional. Es decir, y lo vimos al final del resumen, al final del capítulo se habla de fuego. Y nosotros pensamos en fuego y a veces pensamos en destrucción. Pero en la palabra de Dios, el fuego es significado de purificación. Y dice, va a llegar ese fuego, va a consumir, pero no va a ser dolor, sino que va a ser purificación. Se necesita limpiar de pecado todo aquello que está corrompido. Y en nuestras vidas, quien tiene ese significado del fuego purificador, ¿quién es? El Espíritu Santo de Dios. Es el fuego que consume. Es el fuego que comienza a limpiar nuestras vidas de adentro hacia afuera. Pero si nosotros contristamos, apagamos al Espíritu Santo, va a ser difícil ser limpiado. Entonces, el día que nos presentemos delante del juicio final y presentemos nuestras obras, quizás terminemos en vergüenza. No va a venir Babilonia en contra de nosotros. Va a venir el mismo Dios con su justicia y con su ira a reclamar o a marcar aquellas cosas que hemos hecho o hemos dejado de hacer. Y ahora sí, de todo esto que hemos visto, ¿cuál es la aplicación del mensaje de Sofonía para nuestras vidas? Primero, todo esto que hemos visto, las advertencias de Dios, el juicio, el día del Señor, su santidad, nos debe ayudar en primer lugar a establecer prioridades bíblicas. Prioridades bíblicas. Y aquí quiero llamar la atención porque esto tiene que ver con un ejercicio práctico que podemos hacer fácilmente. Cuando hablamos de prioridades, podemos rápidamente dibujar en nuestra mente, o si lo quieres incluso dibujar en tu hoja, una escalera, ¿no? De arriba hacia abajo, donde el primer lugar en nuestras vidas tiene que ocuparlo ¿quién? Dios. El segundo escalón debe estar ocupado ¿por qué o por quiénes? Familia. Por la familia. Cuando hablamos de Dios, hablamos de Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿no? Ahí está Dios. Segundo lugar, la familia. ¿Qué familia? Esposa e hijos. Esposa e hijos, en ese orden. ¿Estamos de acuerdo? Tercer lugar, La iglesia. la iglesia, el trabajo. Ahí vamos, ahí vamos. Y cuarto lugar, si el tercero es la iglesia, el cuarto el trabajo. Si el tercero es el trabajo, cuarto es la iglesia. Mi forma de pensar es, yo pienso, Dios, familia, trabajo, iglesia. No quiere decir que ustedes no sean importantes, pero cumplir al menos en eso. Sí, mira, es simple. Quizás podamos estar aquí y discutir mucho acerca de esto, ¿no? Pero lo importante es que ese primer escalón en mi vida de prioridades lo ocupe Dios. Todo lo que tenga que ver con Dios. Y es curioso, porque si eso ocurre en mi vida, hacia abajo va a fluir. Porque ¿dónde están los amigos? ¿Dónde está la familia extendida? ¿Dónde estoy yo? ¿Me entiendes? ¿Dónde están mis necesidades personales en las prioridades? Porque es bueno pensar en eso. Y es bueno ser sinceros con eso. Porque todo lo que ocupe el lugar de Dios, que a veces puedo ser yo mismo, puede ser mi trabajo, puede ser mi familia,
puede ser incluso activismo dentro de la iglesia, que no necesariamente es la iglesia, ocupa ese lugar en mi vida, hacia abajo va a ser un caos. Y Sofonías está hablando acerca de eso. Y Sofonías va a llamar la atención acerca de esta verdad en su vida. Y 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5, ¿quién lo tiene ahí para que me lo lea en voz alta, por favor? ¿Qué dice? 2 de Corintios 10, 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Por qué crees que la palabra de Dios dice que nuestras armas no son carnales, no son terrenales? ¿Por qué dice eso Pablo? Tomando en referencia a lo que Sofonías le dice, ustedes están en una lucha de la cual, si van a la guerra, van a estar expuestos, porque van a ser expuestos y sus soldados van a llorar como niños. Pero usted tiene que atender otro tipo de lucha. Y Pablo en el Nuevo Testamento va a hablar acerca de esto. Y en 2 Corintios que acabamos de leer va a decir, porque la lucha que tenemos es espiritual. Es un problema aún más profundo. Es un problema que viene desde adentro. Y si no hay un orden, no hay prioridades en orden en nuestras vidas, ¿sí? Vamos a una derrota segura. Vamos a una derrota segura. Si nos decimos cristianos, pero Dios no ocupa el primer lugar en mi vida. Si nos decimos hijos de Dios, pero Dios no ocupa el primer lugar en mi vida, todo lo que vaya hacia abajo va a ser caos. Va a ser caos. Porque no tenemos, dice la palabra de Dios, lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades en los lugares celestes. La lucha que nosotros debemos ocupar cada día de llevar adelante es la lucha espiritual. Y es curioso porque la lucha espiritual se refleja en nuestro carácter, se refleja en la forma que hablamos, se refleja en la forma que tratamos a los demás, se refleja en la forma que hacemos negocios, se refleja en la forma que tratamos a nuestra familia, cómo nos relacionamos con nuestra esposa, con nuestros hijos. Sí, se refleja. Porque una persona que está bien espiritualmente puede estar mal con sus relaciones horizontales. Claro, no quiere decir que no haya problemas, pero mi trato hacia los demás se refleja conforme a cómo va mi batalla espiritual y mis prioridades bíblicas, definitivamente. Entonces, si de algo quieres ocuparte y preocuparte, es porque el primer lugar en tu vida sea ocupado por Dios. Y hacia abajo, Él te va a indicar cómo es lo correcto. Y creo que cuando empezamos a entender las prioridades en nuestras vidas y lo importante de la vida espiritual, empezamos a pensar y a vivir así, sabiendo de que no somos de esta tierra, sino que pertenecemos a algo mejor. Eso es lo que Sofonías estaba diciendo. ¿Quieren un reino? Paguen el precio. Sí, vivan una vida que agrade a un Dios santo, santo, santo. Segundo lugar que podemos... completamos ahí. Nuestra labor, entonces, es buscar a Dios en humildad. ¿Y sabes qué también? Es compartir a otros o llamar a otros a hacer lo mismo. Porque una vez que tú descubres un tesoro, creo que lo que queremos hacer es compartirlo, ¿no? Compartirlo. Porque si eres egoísta lo vas a gastar en ti mismo. Pero lo correcto es compartir. Si has encontrado la gracia de Dios, su misericordia y salvación a tu vida, lo que quieres hacer es compartirlo. Comparte esta gracia que Dios te ha dado. Segundo, Sofonías nos recuerda que hay seguridad en tiempos de caos. Hay seguridad en tiempos de caos. Vivimos en un mundo, varones, que no parece conocer de límites en pensamientos perversos hacia el mal. Hay una frase que dentro de un grupo de pastores se está utilizando mucho, que es: estamos en lo más oscuro de la noche. Estamos en lo más oscuro de la noche. Fue todo progresivo, como se hace en nuestras vidas. Hace algunos años atrás nos vendían la imagen de que todo lo bueno tiene algo de malo y todo lo malo tiene algo de bueno. ¿Se acuerdan? Con esa imagen blanca y negra. Entonces fuimos comprando esa idea. Quiere decir que no todo lo bueno es bueno al 100% y no todo lo malo es malo al 100%. Nos fueron metiendo esa idea, buscando nuestra libertad, que la Biblia llama libertinaje, ¿no? Porque sabemos que nunca vamos a llegar a ser libres de verdad. Porque si estamos sin Cristo somos esclavos del pecado, y si estamos en Dios somos siervos por amor. Entonces nuestra libertad
Nuestra libertad no es una libertad de que nos lleva a hacer lo que nosotros queremos. Siempre vamos a depender de algo. O nos rige el mundo o nos rige Dios. No somos 100% libres. Esa es la realidad de nuestras vidas. Pero decía, cuando pensamos en esto, estamos en lo más oscuro de la noche. Y bajo esta mentalidad, hoy, 2024, sabemos que el pecado ya está legalizado. El pecado ya es legal. Antes era como prohibido o oculto. Ahora ya reclamas por pecar. Y vemos manifestaciones reclamando, déjenme pecar a gusto. Y lastimosamente muchos de esos pensamientos empiezan a permear hacia el centro de la iglesia. Y hay muchos cristianos que creen que si Cristo hubiese estado aquí pensaría igual. Porque Él hizo eso. Y tú dices, no, espérame. Muchas frases, y veía un meme anoche que ya me fui de aquí, veía un meme que llamó mucho la atención, que se me cruzó en mi mente. Llega una ovejita, y no voy a decir cómo llegó la ovejita, pero llega cargando su pecado y le dice a Dios, ámame así. Le dice, bueno, estaba Cristo sentado, ámame así porque yo nací así. Y Jesús claramente le contesta y dice, es necesario que nazcas de nuevo. Es necesario que nazca de nuevo. Ahora ahí entendemos claramente el concepto que Jesús habla con Nicodemo. ¿Sí? En Cristo todas las cosas son hechas nuevas. No es de que si tú eres pecador, Dios te va a amar así y así te va a dejar. No, las cosas viejas pasan y aquí son todas hechas nuevas. Y como iglesia no debemos temer al caos, porque sabemos que este mundo va de mal en peor. Pero tampoco nos tenemos que volver insensibles o ignorantes del caos. Hace algunos años, cuando yo era un niño, creo que ustedes también, algunos, tranquilo, miren, yo les voy a decir y muchos de ustedes van a decir, yo no era tan niño. No sé si se acuerdan de esa serie del Super Agente 86. Muchos de acá eran adultos cuando la veían, ¿verdad? Así que no se hagan, ya no dijeron nada. Sí, del Super Agente 86, de Maxwell Smart, algo así se llamaba, ¿sí? Que hablaba por teléfono de su zapato y tenía miles de trucos y cosas así, y estaba súper enamorado de la gente, o 99 era, sí, o 99, súper enamorado de esa gente y cosas así. Bueno, tenía un montón de trucos bajo la manga, pero el tipo era un tipo que todo hacía por accidente, era un bruto, todo le salía bien porque alguien más lo ayudaba, ¿no? Era un bruto, pero tenía un gran enemigo. Era una organización, era el tiempo en que Estados Unidos y Rusia acaparaban la atención mundial y había que reírse de eso. Entonces, este Superagente 86 tenía un enemigo. ¿Cómo se llamaba el enemigo? Caos. Se llamaba Caos el enemigo, ¿no? Y siempre estaban peleando. Entonces, no debemos ignorar que existe un caos, porque vivimos en un mundo caído. Eso es caos, está caído. Pero tampoco debemos ser como el agente Super 86, que arregla todo a lo bruto. Debemos ser conscientes que existe un caos. Debemos ser conscientes que Dios nos provee armas para superar esto, y debemos ser conscientes que en medio de lo más oscuro de la noche nosotros debemos brillar. Debemos llevar luz. Porque el juicio de Dios llega y es real. Y la palabra de Dios nos dice en el libro de Hebreos capítulo 12 que Dios ciertamente es fuego consumidor. Y también en Hebreos capítulo 13, Hebreos capítulo 10 nos dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero el juicio de Dios es real. ¿Qué dice ahí en sus Biblias? En sus hojas, en 1 Pedro capítulo 4, versículo 17. ¿Qué dice? Pues ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por la casa de Dios. Y si el juicio comienza con nosotros, qué terrible destino le espera a los que nunca obedecieron la buena noticia de Dios. Además, si los justos a duras penas se salvan, ¿qué será de los pecadores que viven sin Dios? Interesante, ¿no? Así como en Sofonías el juicio empieza por la casa de Dios, se va a extender a los demás pecadores. Pero la pregunta dice, ¿y qué de nosotros? ¿Qué de nosotros cuando llegue el juicio a nuestras vidas? ¿Estamos preparados? Porque no podemos ignorar que el juicio del Señor es seguro y es terrible. Porque es la ira de Dios aplicada ante la advertencia, no solo de los profetas del pasado, sino de su palabra hoy. Y por último, el conocer el mensaje de Sofonía nos alienta a perseverar hasta el
final. ¿Qué quiere decir esto? No es tiempo de tirar la toalla. No es tiempo de, a pesar de que vivimos en un mundo caído, a pesar de que nos toca vivir lo más oscuro de la noche, Sofonías nos va a recordar en el capítulo 3, versículo 12, que hay un nombre en el cual podemos confiar. Y ese nombre es el nombre de Jehová, el Dios Todopoderoso. Él proveerá un nombre, dice Sofonías capítulo 3, versículo 12, en el cual puedes confiar. Puedes confiar. Y es ahí donde nosotros debemos acudir para poder perseverar hasta el fin. Y esto solamente lo logramos como cristianos. Recordamos que nuestra ciudadanía no es de este mundo. No somos de aquí. ¿No me crees? Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21, en voz alta. ¿Qué dice Filipenses 3, 21? 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. ¿Qué más dice? Al Señor Jesucristo, El mero. el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ahí es donde nosotros podemos encontrar refugio. Sabemos que este mundo está condenado. El juicio va a llegar. Y en medio de el caos, nosotros necesitamos aprendernos a refugiarnos en esta promesa que es verdad para nuestras vidas. Como creyente, es necesario siempre recordar esto. Es necesario recordar que una vez que lleguemos a la meta, del otro lado nos está preparada la fiesta. Pedro decía, es necesario que ustedes padezcan un tiempo, pero después de esto, lo que viene es mejor. Y es lo que cada uno de nosotros debe aplicar en su mente y en su corazón para encontrar el gozo eterno, el cual, y completamos en nuestras hojas, el gozo eterno, que es el resultado de la íntima comunión con nuestro Dios Trino, que nos alienta a no desfallecer, sino que perseverar hasta el final. Lo más interesante de nuestro Dios, que como el pastor de pastores, Él no va a dejar ninguna de sus ovejas que experimente una opresión para siempre. Un día esa opresión será quitada y podemos estar seguros de que Él se encargará de aquellos que nos oprimen. Porque Sofonías se los dijo, versículo 19 del capítulo 3, la palabra de Dios dice, he aquí en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores. A todos tus opresores. Interesante esto. A veces nosotros decidimos tirar la toalla, no seguir más, no podemos. Sin embargo, Dios dice, refúgiate en mí, un día llegará el juicio y lo que tú tanto anhelas. Pero la venganza es mía, es mía. Hombres, como aplicación práctica, para terminar en esta hora, podemos decir lo siguiente, con un poco de ajustes al libro de Sofonías, con cambios de algunos nombres, el profeta del siglo 7 a.C. podría pararse hoy en nuestros púlpitos, podría pararse aquí enfrente de nosotros. Y claramente su mensaje, que es sobre maldad y que es sobre esperanza, podría ser dado, ¿o no? Porque si bien cambian los participantes, el corazón del hombre sigue siendo lo mismo, sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo el mismo, y eso es lo que a nosotros más nos debe interesar. Pero Sofonías nos recuerda que cuando Dios está ofendido por los pecados morales y religiosos que su pueblo, porque nosotros, aunque hoy somos su pueblo, cometemos ese tipo de pecados morales y religiosos, Él permanece fiel. Sin embargo, sabemos que todo pecado en nuestras vidas no va a escapar al castigo, porque todo pecado tiene una consecuencia. Así que, hombres, es inevitable el castigo por nuestra maldad, pero a la vez Dios nos ofrece consuelo, porque sabemos que el mal no es tan imparable ni tampoco es victorioso, porque quien tiene la victoria es Dios a través de Cristo. Nosotros tenemos libertad para desobedecer a Dios y muchas veces agarramos esa libertad para desobedecer a Dios, pero no la libertad
para escapar de las consecuencias de nuestros errores. Así que aquellos que son fieles a Dios, que podemos decir son relativamente pocos, debemos entender que Él no nos va a olvidar, porque lo que Él prometió lo va a cumplir. Prometió juicio, pero también prometió paz y gozo para su pueblo. Amén. Vamos a orar. Vamos a clamar a Dios en esta hora. Padre, vivimos en un mundo caído, en un mundo que está lejos de ti, pero es aquí donde tú nos quieres. Y en este tiempo específicamente nos has escogido para estar. Y entendemos que tú no cambias. Entendemos que tu santidad es real. Y que así como esperabas de aquel pueblo al cual le enviaste a Sofonías, que se pusiera al día contigo, esperas de nosotros lo mismo. Señor, hoy nosotros conocemos la historia, desde el principio hasta el final. Y hay responsabilidad sobre nuestras vidas. Y no queremos fallarte. Por eso oramos para no ser sordos o no hacer oídos sordos a lo que tu palabra dice, a lo que tu Espíritu Santo nos habla y a lo que tú esperas de nosotros. Ayúdanos a andar en integridad para agradarte en todo momento. Es el deseo de nuestro corazón. Lo clamamos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.